Your seats. Gracias. Bueno, la mayoría ya ha tomado asiento. Quería abrir la conferencia. Soy Chris Alden, director del Departamento de Sur Global aquí en esta universidad. Y me gustaría invitar ahora a Stuart Corbridge para que haga la apertura oficial de esta conferencia. Él es el subdirector de la Universidad LSE. Señoras y señores, estimados invitados, buenos días. Para mí es todo un honor como subdirector de la LSE darles la bienvenida a esta universidad para la segunda conferencia CAF-LSE. El tema de este año es geopolítica y el sur global, desafíos del orden internacional emergente. Como sugiere el título de subdirector del SI, pues estoy por debajo del señor Cajún en términos de jerarquía y a veces tengo que viajar, sobre todo a América, y él también tiene que viajar. En este caso, pues ha viajado a América Latina. Se encuentra en Chile ahora mismo, allí con una reunión con el presidente. Justo antes de Navidades estuvo en Colombia con el presidente Santos, que es un antiguo alumno de la universidad, y también visita muy a menudo Brasil y México. Creo que no ha habido nunca un director de la Universidad de LSE que se haya interesado tanto en crear asociaciones con América Latina, y este es el caso del señor Cajún. Puedo dar la bienvenida ahora a compañeros de la diplomacia internacional. He estado muy vinculado personalmente con Costa Rica durante los últimos 8 años y con la comunidad de América Latina aquí en Londres. Así que el liderazgo de la universidad nunca ha estado tan entusiasmado con esta asociación que estamos creando con América Latina. Esta asociación, este partenariado, es el tema de la conferencia, ¿no? En distintos aspectos. El SE pues quiere agradecer a CAF por el apoyo a esta conferencia y también por la beca que ofrece a un estudiante del extranjero para estudiar aquí en LSE. También a los asociados principales y también al presidente García, que es ahora un profesor en prácticas en nuestro Departamento de Relaciones Internacionales, donde trabaja muy estrechamente con el profesor Chris Alden, a quien acaban de conocer, el presidente de la unidad del Departamento del Sur Global, y Álvaro Méndez, quien junto a Chris ha sido fundamental para la organización de esta conferencia. Así que muchas gracias a todos. Debo mencionar también que la conferencia en sí, el Departamento del Sur Global, es algo típico, ¿no?, de lo que se suele encargar la LSE. Esta universidad tiene una enorme cantidad de conocimientos, pero no solemos enfocar los asuntos regionales mediante el foco de los estudios universitarios. Así ponemos el bien público en torno a temas políticos internacionales, el cambio climático, el surgimiento, el alzamiento de China, Estados Unidos, Europa. Nos interesa mucho en el Departamento del Sur Global como vehículo clave para todos estos asuntos en el comercio entre países del sur y relaciones internacionales a nivel más general entre países del sur. También nos interesan mucho los desafíos que afrontamos todos y nos interesa mucho aprender de las distintas partes y actores del sur global. Sé que los compañeros aquí presentes provienen de muchas regiones del sur global y no solo de América Latina. Esto es muy relevante para la LSE, que como institución suele enfocar estos asuntos de esta forma. Por último, quería decir que la LSE acaba de lanzar un Instituto de Asuntos Globales. Creemos que este instituto será un vehículo único para el estudio de asuntos internacionales. Dentro de dicho instituto tendremos departamentos temáticos. Pronto espero que tengamos un departamento sobre paz y seguridad. Ya tenemos LSE Ideas. Es un departamento clave para la comprensión de la diplomacia y el orden de los estados, pero también
crearemos distintos centros regionales. Ya tenemos uno en el sur de Asia, otro en Estados Unidos, también un instituto europeo. Y espero que los próximos 4 meses tengamos también un centro en América Latina y otro para África. Estos centros van a ser el vehículo del diálogo en las distintas regiones en torno a distintos asuntos temáticos transversales. Estoy encantado de poder decir que el señor Alex Bergerhoff será el primer director de este instituto, que hace poco dejó el cargo de director general del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Se va a centrar en la reconstrucción de la periferia del sur de Europa. Está implicado en programas de reconstrucción en Ucrania y él mismo está muy interesado en América Latina y hace visitas de forma periódica. Así, trata asuntos de problemas de pago, reestructuración de deudas, algo que fue importante en los años 80 en América Latina. Y todo esto es algo que se tendrá en cuenta en el IAG, en este instituto, y realizaremos nuestros estudios conversando con las regiones para poder entender mejor los asuntos regionales. Así que esta es su conferencia en el día de hoy. La LSE se ha asociado con CAF para poder construir esta mayor comprensión de las relaciones entre sur-sur. Podría estar hablando todo el día de esto, sin embargo, no voy a poder estar en ese estrado demasiado tiempo a lo largo del día, porque quiero ceder la palabra a otros ponentes, pero espero que lo pasen muy bien en el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Stuart. También quería darles la bienvenida a esta conferencia y a LSE. Voy a decir algunas palabras sobre la conferencia en sí y el Departamento del Sur Global antes de cederle la palabra a mi compañero y presidente del CAF, Enrique García. La conferencia versa sobre geopolítica y el sur global. Es una reflexión de la realidad y del orden mundial. Si pensamos en las crisis características de los últimos meses, por ejemplo, el caso en Ucrania, la crisis de ISIS, que no ha alcanzado la posición que tenía anteriormente, y el crudo, que sigue por debajo de $100 el barril. Entonces, estamos ante un nuevo orden emergente y creímos que es una gran oportunidad para poder tratar el impacto de estos fenómenos en las distintas regiones del sur global y, en especial, y por esto decidimos tener esta conferencia, ya que es el momento idóneo, teniendo en cuenta estas cuestiones, y para enfocar nuestras conversaciones de esta forma. Voy a hablar brevemente sobre el Departamento del Sur Global. Como ha dicho Stuart, es un programa de investigación que se centra en las regiones de desarrollo y las regiones emergentes, la cooperación sur-sur, sobre todo la dinámica de la interacción entre estas regiones. Tenemos una agenda de investigación en políticas, de trabajo, y también celebramos distintas conferencias. Este es nuestro acto principal del año, pero también tenemos otros tantos actos, por ejemplo, en Turquía en diciembre sobre la responsabilidad de protección. También celebraremos una conferencia en Myanmar sobre la integración de la estabilidad y la democracia y los problemas que se van a presentar para este país. En mayo realizaremos un taller en Vietnam para abordar los poderes de segundo nivel y la respuesta a China. Además, como ya se ha mencionado, tenemos programas de beca. Tenemos también programas de asociación, no solo o fellowship, no solo la que tenemos con América Latina, sino también con otras regiones y, sobre todo,
pues tenemos a nuestro profesor en prácticas, el presidente Enrique García, quien ha también desempeñado, pues creo que un papel importante, ¿no?, en el banco, además de enseñar aquí. Sé que es lo típico, ¿no?, que siempre se dice, no hace falta que lo presente. Claro, pero aún así quería pues presentarlo brevemente. Enrique García, durante la primera fase de su carrera, fue un académico y tras esto ha desempeñado una función fundamental en el Ministerio de Finanzas en Bolivia, también como economista y, por último, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, en los últimos 20 años, por supuesto, con CAF, ¿no?, en el Banco de Desarrollo Latinoamericano. Ha tomado esta institución fundamental y ha hecho que sea que adquiera un papel fundamental en el orden mundial. Así que le cedo la palabra a Enrique García. Muchísimas gracias por su agradable presentación. Estoy encantado de estar aquí esta mañana y me gustaría aclarar algo. Creo que Chris ha mencionado el hecho de que llevo más de 20 años en el CAF. Bueno, sí, se me ha reelegido 5 veces, pero lo más importante es que se me ha reelegido sin cambiar la Constitución. Eso es muy importante. Bueno, me gustaría decir que para el CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, es todo un honor poder estar aquí presente esta mañana. Es el segundo año que celebramos esta conferencia, la cual es muy pertinente para el Banco de Desarrollo. Es que creo que estos bancos deberían verse desde el punto de vista de que, pues sí, ofrecen infraestructura, proyectos sociales, apoyo social, pero sobre todo deberían ser instituciones vinculadas con el conocimiento en el sentido más amplio. Conocimiento para ayudar a los países, a las regiones, a que puedan desarrollar estrategias para el desarrollo y que a la vez puedan reconocer las realidades del orden global de la actualidad. Una de las características de CAF, puede que algunos no lo sepan, es que se fundó hace 45 años como una institución del grupo andino, pequeña y regional. Sin embargo, en los últimos 20 años ha evolucionado de este concepto regional a un concepto más amplio. Una de las características que tenemos es que es único, ¿no?, en las instituciones globales de desarrollo. Quizás seamos el único que en esencia es propiedad de los países emergentes, ya que la mayoría de los países, bueno, de todos los países solo hay 2 países externos a América Latina y el Caribe, que es España y Portugal, y tienen menos del 5% del capital. Esto es muy importante, ya que implica que la institución está comprometida con la agenda para la región y que intenta reconciliar las diferencias. A su vez, tenemos que pues supervisarnos a nosotros mismos, ¿no? Así CAF quiere interactuar con el resto del mundo. De hecho, tenemos unas relaciones excelentes con Estados Unidos, China, el Reino Unido, todos los países europeos, con Rusia y demás. Intentamos crear partenariados en ámbitos académicos e intelectuales. En cuanto al aspecto intelectual, lo que hemos estado intentando hacer en los últimos 15 años es crear vínculos con las instituciones en todo el mundo que son relevantes en distintos aspectos. Sobre todo, estamos encantados de poder decir que aquí en el Reino Unido tenemos un fuerte partenariado con LSE. Una de las características más importantes de esta institución es que tiene una perspectiva global y que es
saber que para entender los problemas de América Latina hay que entender los problemas del mundo. Hace un año el entorno era muy diferente. En América Latina pues estábamos satisfechos, ¿no?, de que llevamos un crecimiento sólido. La crisis en Europa no había afectado demasiado a las regiones y pues ya hemos visto lo que ha sucedido en los últimos 12 meses con la caída del petróleo, con sus aspectos positivos y negativos. Hemos visto que la recuperación de Europa pues es difícil. China también está ralentizando su crecimiento y demás. Y claro, todo esto tiene un impacto, ¿no? Y por supuesto, pues también podemos pensar en todos los asuntos terribles, ¿no?, que están sucediendo en el mundo, lo que ha pasado con ISIS, Siria, Crimea y más recientemente, pues los acontecimientos trágicos que han tenido lugar en Francia en las últimas semanas. Y claro, pues vemos cuál es la nueva realidad del mundo. Tenemos problemas de terrorismo, narcotráfico. En el aspecto económico, todo está vinculado, ¿no?, con la seguridad y demás. Entonces, muchos se preguntarán por qué este banco apoya una conferencia sobre geopolítica del sur global. Pues normalmente nuestras instituciones tienen conferencias sobre competitividad, cómo reducir la pobreza y demás, pero no suele ser este un tema, ¿no?, de las instituciones. Pues no, al revés. Este es un aporte muy importante y es una contribución esencial para la toma de decisiones. Así que es básico tener una visión de lo que debería hacer América Latina para introducirse, integrarse en las realidades mundiales. Así que, pues, tenemos intercambios intelectuales, de relaciones, como he mencionado aquí, en el Reino Unido, también en Oxford, en Francia. Tenemos distintas universidades en España, Portugal, China y otras partes del mundo. Entonces, estamos encantados y estoy seguro de que la calidad del orden del día de esta conferencia, el día de hoy, es excelente y sobre todo me gustaría agradecer la calidad de los ponentes. Tenemos personalidades muy distinguidas que se van a unir a nosotros y que seguro van a ampliar nuestro conocimiento. Va a ser muy estimulante y se va a generar un diálogo muy constructivo. Así que muchas gracias también por el apoyo. Es todo un placer trabajar e interactuar con ustedes y seguro que seguiremos trabajando de forma muy positiva en el futuro. Gracias. Okay. Well, now we start the real business. Bueno, ahora entramos en materia. Empezamos con la primera sesión, con el discurso de apertura sobre geopolítica y el sur global. Para mí es todo un placer y un honor cederle la palabra a mi amigo, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos. Todos lo conocen. Es una gran personalidad por su carrera. Todos los ciudadanos de América Latina y de todo el mundo deberían admirar su carrera. Ha dedicado su vida a los principios de la democracia, a la construcción de una sociedad mejor. Fue uno de los actores principales en el restablecimiento de la democracia en Chile hace ya algunas décadas, en calidad de ministro. Tras esto ganó las elecciones y fue uno de los grandes presidentes de su país. Tras una presidencia exitosa en Chile, Ricardo ha dedicado el resto de su carrera a temas que van más allá de Chile. Está muy comprometido con la integración regional, con los temas que se van a tratar en esta conferencia, la democracia, derechos humanos. Entiende muy bien la geopolítica. Así que es todo un honor y estamos muy agradecidos a Ricardo por dirigirse a nosotros y sobre todo por ser tan
gentil de haber aceptado la invitación a este acto. Así que tengo el placer de presentarles al presidente Ricardo Lagos. Bueno, en primer lugar, creo que no deberían hacer demasiado caso a lo que ha dicho Enrique García, porque como dice, es un viejo amigo mío y por eso pues dice lo que dice, ¿no? Bueno, dicho esto, creo que este lugar, la Universidad de Económica de Londres, la LSE y el CAF, es un lugar privilegiado para abordar estos temas que, como ha dicho Enrique, no solo se centran en bancos e instituciones. Sin embargo, a mi parecer, como ha mencionado el primer ponente, Chris Alden, mencionó los desafíos del orden internacional emergente, pues al parecer hay un orden internacional que se está creando ahora y aparentemente esto quiere decir que el derecho internacional pues antiguo se ha acabado, ¿no? Y el orden antiguo internacional se ha acabado. Y yo me pregunto, ¿cuál era este orden internacional? Pues en este orden antiguo es el que empezó hace 300 años, para ser más preciso, con las instituciones que se crearon en aquella época. Y pues muchos pueden pensar que la última fase de este mundo del equilibrio entre las naciones pues está llegando a su fin, como por ejemplo con la Guerra Fría y el equilibrio entre Estados Unidos y la URSS, pues se vio cómo estaba cayendo ese orden internacional, incluso más allá de las fronteras europeas. La pregunta entonces es, ¿hay un nuevo orden? Si estamos pasando acaso de un orden bipolar a multipolar, o bueno, recuerdo que en un seminario parecido a este me dijeron, no, está equivocado, estamos viviendo en un mundo sin polos, apolar. No hay polos. Esto me dijeron porque en la actualidad hay tantos polos diferentes que parece ser que ninguno de ellos está a cargo. ¿O todos los polos están a cargo del orden internacional? ¿Cuántos polos hay en el siglo XXI? Por ejemplo, en este siglo hay un avión que se cae y nadie sabe dónde está. Además, ¿qué sucede? Pues que todo el mundo está observando y no es capaz de decir dónde está el avión que se ha estrellado. ¿Qué orden internacional puede garantizar que es capaz de saber dónde está ese avión que se ha caído? No, es increíble y es difícil, era difícil saber o predecir que este orden internacional iba a surgir tras la Guerra Fría. Entonces, ¿qué significa emergente? Pues creo que no hace falta decir que vivimos en un mundo de incertidumbres. En términos de seguridad internacional, esto es obvio, como les acabo de decir, también en términos de economía, ya que tenemos una crisis de más de 7 años y seguimos intentando ver la luz al final del túnel, al menos en Europa. Y, por tanto, es una situación poco habitual, ¿no?, desde el punto de vista de la forma en que solíamos pensar antes del 2007-2008. Además, algo que es incluso más grave que los problemas económicos es el sentido de la impertinencia o situaciones ilegítimas en
instituciones políticas. Cuando se ve que aquí en Europa la respuesta a problemas políticos en muchos de los países de Europa es la extrema derecha o la extrema izquierda. Extremo. ¿Por qué? Pues porque están cansados de los partidos generales, de lo que solíamos conocer como los partidos normales y la situación política habitual. Pues se ve, ¿no? Por ejemplo, en este país, de conservadores a los laboristas y demás, de un muy bipartidista. Entonces, ¿cuál es la legitimidad de estas instituciones? Pues se pone en duda. Últimamente estamos observando que estas instituciones se han ido erosionando. Aquí, en mi país, en Chile, donde el buen trabajo que se realizó, pues sí, se ve que solo es un 6%, ¿no?, en el mundo. Y solíamos pensar, sin embargo, que en Chile pues éramos un país democrático, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque creo que es el desafío que tenemos que afrontar. ¿Hasta qué punto nuestro sistema democrático se está menoscabando porque no somos capaces de cumplir con lo que tenemos que cumplir? O quizás porque en este nuevo mundo las exigencias de las clases emergentes, a pesar de que hemos tenido éxito en los pasados 20 años, pues ahora tenemos que afrontar un mundo diferente. Y esta es la nueva exigencia. Entonces, yo diría que si no hay un orden internacional, ¿qué sucede con las instituciones multilaterales que deben proporcionar cierto tipo de legitimidad internacional o de un orden internacional? Pues no creo que debamos tratar la cuestión del Consejo de Seguridad, ni los poderes de veto, los 5 miembros permanentes. Creo que una de las mejores instituciones, la Organización Mundial del Comercio, no ha tenido mucho éxito últimamente, durante los últimos 15 años. Entonces, ¿qué tenemos frente a nosotros? Pues, en mi opinión, lo que nos encontramos es un orden emergente porque por la falta de poderes continentales o países principales, por así decirlo. Si pensamos, pues, por ejemplo, en China, India, a lo mejor Brasil, aquí entre nosotros, Sudáfrica en África, quizás la Unión Europea también, asumiendo que la Unión Europea pueda hablar con una sola voz, o Estados Unidos, que es otro continente casi, ¿no?, como China o India. Entonces, esto quiere decir que si el orden emergente por ahora no es un orden emergente entre 190 y algo países, no es la Asamblea General tampoco de Naciones Unidas, por supuesto. Entonces, probablemente lo que tengamos ahora pues haya acabado y dé lugar a este orden emergente a través de países continentales enormes, por así decirlo, o cierto tipo de países regionales que se presenten como un enclave regional importante en el mundo. Así habrá actores principales, 4, 5, 6 actores principales, y la única cuestión es entonces, pues, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Pues ninguno de estos países van a poder resolver estos desafíos por sí mismos. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio. Pues hay un bloque ahí regional, ¿no?, que puede decir, pues yo no estoy de acuerdo con esto, y entonces pues no se avanza. Entonces, si este es el caso, pues diría que desde el punto de vista de la geografía, ¿cuál puede ser el sur global?
Y aquí es donde entra mi problema con este título, porque yo me pregunto, ¿qué queremos decir con el sur global? ¿Sur del Ecuador? Vale, pero después India y China están en el norte del Ecuador. Aquí viene mi problema. Y me gustaría que India y China estuvieran en el sur para que podamos ser más fuertes. Y entonces, si no, el sur global pues sería solo América Latina, sin México, claro, solo el sur de América Latina y después África y Australia y Nueva Zelanda. Y eso es todo, desde el punto de vista geográfico. Sin embargo, me gustaría pensar que el sur global pues va un poco más allá, ¿no? Del Ecuador hacia el norte un poco. Pero además, en el caso de América Latina, y aquí pues estoy hablando desde México hacia abajo, pues sin duda la última década ha sido muy positiva. Se ha acelerado la recuperación desde la crisis del 2008, democracia en líneas generales en la región. Evidentemente hay conflicto entre las clases, hay clases emergentes que están que tienen nuevas exigencias. La pobreza se ha abordado no solo por el crecimiento de nuestra economía, sino también porque hemos aprendido cómo podemos conseguir nuevas políticas públicas sociales bien enfocadas. Así, pues, se tiene un crecimiento como resultado de las políticas sociales. También hemos tenido problemas culturales en términos de libertad. Hemos podido afrontar y superar la herencia que tuvimos de antiguos dictadores y demás. En América Latina también podemos ver más actores internacionales que están interesados en pues tener una función en esta región, como China, India y otros actores importantes. Sin embargo, la cuestión aquí es que a la vez hay cambios desde el punto de vista económico. Solíamos vivir en un mundo en el que los países desarrollados tenían un alto índice de crecimiento y nosotros íbamos ahí detrás de ellos. Sin embargo, en los últimos 10 años esto ha cambiado enormemente. Los países desarrollados tenían un índice de 3,5% de crecimiento, sin embargo, con la crisis se redujo a un menos 3% y ahora se encuentra a un 1,9%. En el caso de los países emergentes, pues ahora es el 8% en los últimos 10 años, desde el 2004. Es un alto índice y esto demuestra el desarrollo. Y por eso la OCDE, en lugar de países emergentes, prefiere hablar de países convergentes. Y la definición de países convergentes pues son aquellos países en desarrollo que pueden tener un índice de crecimiento que sea el doble del promedio de los países de la OCDE. Es fácil de entender, ¿no?, que si se tiene un índice de crecimiento que sea el doble que los países desarrollados, pues va a converger en unos años. ¿Y qué es lo que tenemos ahora entonces? Bueno, esta es una pregunta muy importante desde el punto de vista de que lo que pasa en Europa y lo que está pasando no es tan solo un tema de crecimiento, sino de la distinción que hay que hacer entre la diferencia que hay que marcar entre China, Estados Unidos, por ejemplo, donde un 12% o el 10% del total de los importes pertenecen a esos países, quiero decir, Estados Unidos y China. Sin embargo, en el caso de Europa y los tres núcleos aquí, Estados Unidos, China, Europa, son bastante similares en cuanto a su total del Producto Interior Bruto mundial, pero la diferencia es que Europa representa un 31% del total de importes mundiales a nivel del mundo.
Estados Unidos solo 12, China solo 10, pero un 31% de todos los importes mundiales se ubican aquí en Europa. Entonces, desde el punto de vista de comercio mundial y la situación en la que está Europa ahora mismo, le presenta un reto muy significativo al mundo entero, porque no es igual tener cero crecimiento desde un punto de vista de Europa o cero crecimiento desde un punto de vista de Estados Unidos. Y ese es el problema muy grande al que nos enfrentamos ahora mismo. Y es por eso que nos explicamos el por qué hasta el año 2010 el crecimiento del comercio mundial iba mucho más por encima del crecimiento del rendimiento global. Y esa había sido la situación durante muchos años, porque el agente principal del crecimiento ha sido el comercio. Y ahora el comercio se ha quedado detrás de la producción de rendimiento mundial debido a este crecimiento de rendimiento o de producción. Entonces, es un tema no tan solo para nosotros lo que plantear, ¿no?, lo que está pasando aquí en Europa. Entonces, mi argumento es que en el caso de América Latina tenemos retos muy grandes que nos quedan por delante, no tan solo por la situación actual desde el punto de vista económico, pero también porque es muy difícil que los líderes económicos entiendan que si hayamos tenido éxito en los últimos 10 años con distintas políticas sociales, económicas, tenemos que entender también que debido a nuestro éxito hemos cambiado nuestros propios países. Y ya que hemos cambiado nuestros propios países, eso implica que tenemos que también cambiar cuáles van a ser las mejores o las debidas políticas públicas cara a estas nuevas políticas. Tenemos que realmente saber cómo podemos vencer a la pobreza, pero también cómo podemos satisfacer a la clase media emergente. Y ese es un tema mucho más gordo, porque vamos a tener que proveerles servicios sanitarios públicos, universitarios, de tercer nivel. Entonces, ¿quién va a pagarlo todo eso? Y yo creo que aquí, en eso, América Latina está entrando en un nuevo ciclo económico, porque está todavía en el previo, pero hay que pasar página y ver qué es lo que vamos a hacer. Y yo diría que desde el punto de vista político, el tema de la legitimidad no es tan solo un problema que nos afecta a nosotros, es un problema de todos. Pero el tema es cómo va uno a introducir legitimidad a las instituciones políticas propias. Para que eso funcione, la democracia tiene que ser representativa. Tienen que haber instituciones que puedan brindarla, que puedan hablar y que pueda haber comunicación entre ellas y que puedan ser participativas. El tema es cuánta participación y cuánta representación. Y el Internet quiere decir que todos podemos hablar a la vez. Ahora, si uno sabe que ese tipo de seminario siempre está en Internet también, muchas veces hay seminarios donde uno está llegando a los tweets que la gente está ya contestando los planteamientos que uno está haciendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a contestar a este tweet ahora mismo que lo recibí o voy a seguir hablándoles más bien a ustedes mismos que están aquí frente mío? Entonces, esto es un nuevo reto político. ¿Cómo van a ser estas instituciones? ¿Cuánta participación y cuánta representación? Eso lo voy a dejar ahí, pero es un tema muy importante. Desde un punto de vista de la economía, nosotros en América Latina, ¿cómo vamos a aumentar nuestra competitividad? ¿Hasta qué punto podemos definir y encontrar nuevas alianzas entre los sectores públicos y privados? En la mayoría de nuestros países
la mayoría, las inversiones en el sector privado son de 65, 70 hasta 80%. Y si esa es la inversión del sector privado y el sector público es más de 20, 25%, entonces, ¿cómo vamos a poder definir un propósito a largo plazo en cada una de nuestras economías para aumentar la competitividad? Y luego, el tema más importante y más difícil. ¿Qué porcentaje de la tasa de crecimiento vamos a destinar al incremento de la inversión o a la mejora de la distribución de la riqueza? A ver, incluso si uno se va exclusivamente a la redistribución, no tiene futuro. Si uno va puramente hacia la inversión, también va a enfrentarse a muchos problemas. Entonces, ¿dónde? ¿Cómo? Y si uno incluye también, si uno le agrega a la mezcla el tema de la clase media emergente, pues uno tiene que realmente incrementar la participación del sistema de impuestos, pero ¿qué porcentaje? ¿10%, 12% como la mayoría de los países latinos, 18% como en los países de renta media, o vamos a subir hasta 25%? Ahora, este es otro tema desde el punto de vista de nuestra política fiscal. ¿Cómo vamos a poder introducir una mejora en nuestras instituciones del sector público? ¿Y qué tal la ciencia y la tecnología? ¿Hasta qué punto, vamos a poder tener unos partenariados públicos privados entre lo público y lo privado? Entonces, desde un punto de vista social, la urbanización creciente en nuestras ciudades. Luego voy a abordar el tema del cambio climático y la globalización. Yo creo que para resumirlo, aquí tenemos una agenda en nuestras sociedades que va a ir cobrando más y más importancia. Pero retomando el tema del orden internacional, tengo que reconocer que no me gusta lo que veo en América Latina. Al menos el orden emergente. ¿Y en qué sentido? Bueno, si va a haber un sitio donde unos acuerdos regionales van a cobrar una importancia muy significativa, la pregunta sería, ¿hasta qué punto está América Latina preparada para participar en un mundo emergente dentro del cual podemos considerar nuestro futuro? Yo sé, es nuestro problema, pero hasta ahora no hemos ido en el sentido debido. No hemos ido avanzando hacia donde debíamos, porque hemos hablado mucho de integración. Tenemos varias instituciones, Mercosur en los 90 y Mercosur al mismo tiempo se suponía, bueno, todo el mundo quería ser parte de Mercosur y Mercosur se convierte más y más en ente política que en fuente de integración. Luego tenemos ONUSUR. Ahora, el tema era cómo íbamos a hacer que ONUSUR tuviera integración desde el punto de vista, por lo menos, de infraestructura y energía, desde el punto de vista de que esas instituciones fueran a poder vincular de mejor manera a nuestros propios países. Luego, ya que tenemos Mercosur aquí, ya tenemos la llamada Alianza Pacífica que emergió, que yo diría que hasta cierto punto es un grupo económico de países que tienen una cosa en común, que es que sus economías de comercio están muy abiertas, como en el caso de México, de Colombia y hasta cierto punto Costa Rica, Perú y Chile. Y yo creo que ya que uno tiene esta alianza pacífica con respecto a Mercosur o los otros países de la alianza, pues la gente piensa que por primera vez uno tiene dos grupos de países de América Latina distintos, los que están en el Pacífico y los que están en el Atlántico. Y como yo dije, y en otra reunión de la CAF en Washington, hará un año y medio, yo dije que eso a mí no me gusta.
Porque yo me acuerdo que hace 500 años el Tratado de Tordesillas, en esos días que llegó la descubierta, y de eso hablo de España y Portugal. Durante esos días felices, el orden internacional que teníamos esos acuerdos con esos dos reinados, el de España y el de Portugal, tenía su acuerdo. Ellos llevaron su acuerdo y fueron a ver al Papa. Y cuando el Papa firmó el acuerdo, desde el momento que lo firmó, ya teníamos nuestro orden internacional. De aquí hasta allá pertenece a Portugal y los territorios de aquí hasta allá pertenecen a España. Esa es la gente que hoy día habla español o que hoy día habla portugués o brasileño, como prefieran. Me han dicho que no es exactamente lo mismo hablar brasileño o hablar portugués. Brasileiro o portugués. En fin. Es muy grave. Yo no veo por qué en América Latina vamos a aceptar esta distinción desde el punto de vista política. Déjeme que se los explique. Cuando hablamos del término Alianza Pacífica, los Estados Unidos están mirando hacia el sur y en el Pacífico tiene a México, Colombia, Perú, Chile y también Transpacífico quiere también incluir los países asiáticos, etcétera. ¿Cuáles son las regiones de la Alianza Transpacífica? Es un acuerdo pequeño entre países importantes: Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei. Entonces, estos 4 países establecieron esta alianza. Ahora, le tomó tiempo a Estados Unidos darse cuenta que esta alianza estaba abierta a otros países. Dijeron, mira, nosotros queremos apuntarnos también. Y de ahí, paso a paso, se fueron apuntando los demás países. Ahora, mi problema, aparte de los temas sustantivos que ya mencioné, que en mucha área lo que estamos haciendo con este acuerdo es redefinir lo que era nuestro, de mi país, el acuerdo de comercio libre con Estados Unidos, es redefinirlo. Pero eso es otro tema. Ahora, quizá un problema es el por qué. ¿Por qué Estados Unidos mira hacia el sur? Porque no está mirando hacia el sur cuando está pensando o cuando decidió tener un acuerdo de inversión y comercio con Europa. Y que yo sepa, México tiene costa pacífica y atlántica, y Colombia también tiene la costa pacífica y el Caribe. Colombia no está en la costa atlántica. Pero al mismo tiempo, cuando uno habla de Europa, es normal que Europa sea Italia, Grecia. Grecia desde el punto de vista de la seguridad y de la OTAN, incluso se extiende a Turquía. Hoy es Polonia. Y tal y como lo entiendo, con respecto a mi conocimiento de la geografía, ninguno de esos países se ubican geográficamente dentro del Atlántico o la región del Atlántico. Europa no está en el Atlántico, pero desde el punto de vista de la toma de decisiones, Europa es una sola entidad. Entonces, ¿por qué nosotros, los latinoamericanos, que estamos en pleno proceso de un cambio de poderes económicos, pasando del Atlántico a la Pacífica, que el Atlántico había sido el motor principal del mundo comercial justo después de la Segunda Guerra Mundial y era el motor principal de comercio hasta finales del siglo XX? Y ahora esta ente principal está reubicándose para pasar al Pacífico. Y nosotros estamos justo en el medio de estas olas, pasando de aquí hacia allá. Entonces, si nosotros tenemos costas en el Atlántico y el Pacífico, si estamos en América Latina, si se trata de geopolítica implica que uno tiene que hablar con una sola voz. Esto es cierto. Es cierto que últimamente también hemos tenido el llamado CELA, que la comunidad latinoamericana de estados
o de estados latinoamericanos, y es cierto que esa es una institución política, pero sí es posible dentro de esa institución política llegar a un acuerdo sobre los temas verdaderos que desde nuestro punto de vista son muy importantes. ¿Será que podemos tener un enfoque común sobre el narcotráfico, sobre las drogas, sobre la migración? Porque la migración no es que se trate solamente de un problema desde el sur hacia el norte, porque hay migración dentro de los países latinoamericanos. Y a mí no me gusta considerar la migración un tema de política doméstica, ya que se trata de un tema internacional. Y el derecho de migrar ha existido en la faz de la Tierra desde que existen los humanos en la misma. Entonces, si vamos a permitir el derecho de globalizar, pues no vamos a limitar tampoco el derecho del ser humano de pasarse de aquí hacia allá. Pero desde mi punto de vista, no acepto que el tema de migración es un tema de desarrollo o los países desarrollados y los que están en vía de desarrollo. No, el resto del mundo también se tiene que implicar. Tiene que implicar a ambos lados del mundo. Y yo diría que, aparte de esto, hay mucha área, mucho campo más que también entran dentro de la agenda internacional. ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Qué pasa con otros temas candentes que vemos en la noticia en esta fecha? Entonces, ¿cómo vamos a poder encarar a estos nuevos cambios? ¿Y cómo vamos a poder y a qué grado vamos a poder, hasta qué nivel vamos a poder resolver nuestros propios problemas? Y yo creo que esto es muy importante. El hecho de que Estados Unidos aceptaron hace 2-3 años, que Obama aceptó entablar una discusión alrededor de la droga, del narcotráfico, era porque el documento más importante en ese campo es un informe que pudo presentar el grupo, la Organización de Estados Americanos. Y si nosotros podemos llegar a producir un documento de este tipo y de esta índole y presentarlo a los otros órdenes internacionales, yo creo que sí vamos a poder valer para nosotros mismos en este mundo polar y regional. Y desde este punto de vista, entonces, yo creo que es posible entender que esa nueva geografía que emerge ahora mismo, que surge, yo entiendo que uno no puede tener como base para la integración una sola variable. Yo entiendo que Brasil sea un país mucho más estrecho e integrado que de pronto otros países que son menos grandes y que son más abiertos. Entonces sabemos que hay geometría variable. Podemos estar en la Unión de Europa, 16, 17 países, o estar fuera, aún así, como Reino Unido. Pero aún así, en términos geográficos o geológicos, uno sigue perteneciendo a ese grupo, ese bloque de 28, 29 países. El Schengen, con respecto a la inmigración, o lo acepta o no, pero la inmigración en América Latina, uno tiene que entender que no todos nos encontramos en la misma situación y que a largo plazo uno puede llegar a tener una agenda muy poderosa desde un punto de vista política, desde una perspectiva de toda la región conjunta. Entonces, a mí me parece que es tan importante entonces que en este campo en particular tenemos que entender que la geografía no implica lo que implicaba hace tiempos o por el pasado. Yo entendí que el Pacífico o la parte principal del Pacífico, el puerto principal no estaba en el Pacífico, sino en Cartagena de Indias, que está en el Mar Caribe. Entonces yo sé que la mayoría de los barcos, de las naves que salen de Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, México, que salen del Pacífico, no entran en Panamá, Callao, de donde salen en Cartagena de Cartagena de Indias, porque es el puerto más eficiente. Entonces, ¿a dónde voy con esto?
En la nueva economía, la geografía no juega el mismo papel que jugaba antes. Ha cambiado y eso lo tenemos que tomar en cuenta. En breve, yo creo que en América Latina nos enfrentamos a retos muy grandes. Si queremos de verdad tener un diálogo con Estados Unidos y Canadá dentro de nuestro propio hemisferio, yo creo que es posible concluir que este tipo de diálogo entre países interamericanos puede ser muy útil, pero al mismo tiempo creo, sin embargo, que si nosotros llegamos a poder hablar con una sola voz, como pasa en CELA, sobre varios temas de la agenda internacional, sí que podemos ser de bastante interés para poder realmente hablar desde una sola perspectiva latinoamericana. Mi último punto, retomando el tema de la geografía y una pequeña anécdota. Me iban a hacer pasar entrevista a la BBC por un tema que era de interés en su momento. Pero al mismo tiempo, en Europa, el señor Prodi también iba a organizar una charla. El señor Prodi lo entrevistaban desde Bolonia y a mí me iban a entrevistar desde Santiago. El único problema era que yo podía escuchar al señor Prodi, pero él no me podía escuchar a mí, porque la única manera de pasar de la BBC en Londres a Chile era a través de Washington. Y algo pasó en Washington que podían recibir la señal desde Londres, pero no de Washington a Santiago. Entonces era imposible comunicarse los dos, porque la fibra óptica no sirvió, no funcionó. Y yo pensé, ¿qué significa esto desde el punto de vista del sur global? Porque sí es posible tener una fibra que pasa desde la parte sur de América Latina, del Polo Sur y del Polo Sur a Sudáfrica, el de Sudáfrica a Australia. Y de ahí lo vamos a cambiar, porque ahora mismo todo lo que nos gusta conversar los unos con los otros, los países que están en el sur solo podrían hablar con los países del sur a través del norte. Si fuera posible cambiarlo eso, yo sé que esto es probablemente ficción política. Y un economista me va a decir, estás loco, porque el precio de eso sería demasiado elevado. Pero a la gente sí le gusta hablarlo desde el punto de vista del sur global. Entonces sería África del Sur, sería América Latina y sería Australia. Si es posible que CAF piense, ¿qué tal si tratamos de avanzar y tratamos de tener también un sur global con fibra óptica? ¿O será que tenemos que esperar unos 50 años más para eso? En breve, yo creo que sí que existe algo como un sur global. Y de momento yo prefiero un sur global que mira hacia el norte y que gente como China e India forma parte de ese sur global, porque están todavía en los mismos procesos de desarrollo que vivimos nosotros en América Latina. Entonces, de momento, yo creo que este orden mundial emergente va a ser cada vez más un norte global y con un orden emergente mundial. Y cuando uno tiene más países en bloque, pues tiene más gente, más poder, más peso. Entonces, si este acuerdo entre Europa, China, Europa e India, por eso existen. Y es por eso que yo pienso que como no hagamos nuestra propia tarea, por así decirlo, en América Latina, va a ser muy difícil que participemos en ese orden mundial emergente que necesitamos como región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por un discurso excelente que fija el tono para nuestras discusiones futuras, pero hay tiempo para una pregunta rápida. Muchísimas gracias, presidente. Está hablando sin micrófono, no se le oye. Lo siento.
Tomando en cuenta que Bolivia tiene un caso en contra de Chile aceptado por el Corte Internacional de Justicia, esto obviamente dificulta la integración de América Latina. Entonces, esto dificulta también la integración del sur global, ya que hay una tendencia de países del sur global integrar a otros países en vez de o en lugar de otros países de América Latina. ¿Usted no consideraría como antiguo presidente de Chile que resolver esta polémica, este problema es fundamental para pasar hacia la integración de América Latina? ¿Cuál sería su misión para poder resolver este problema? Well, thank you for your question. Muchísimas gracias por su pregunta. Yo creo que es una pregunta muy animada, muy polémica. Bueno, déjeme dejárselo muy claro. Como antiguo presidente de Chile, presidí 6 años y durante esos 6 años tuve que hablar con 6 presidentes bolivianos distintos. Y durante esos 6 años yo dediqué muchísimo más tiempo al tema de Bolivia que cualquier otro presidente de la región, porque sí que me parece que hay preguntas pendientes ahí muy importantes. Bueno, le voy a ser muy sincero. El señor Vance, el primero que yo conocí como presidente de Bolivia, señor Laibo, yo tengo un problema. Tengo mucho gas, tengo que exportarlo y tengo que poder exportarlo para poder recaudar beneficios para Bolivia. Como lo exportan, lo tengo que hacer a través de Chile, por la costa chilena que me hace falta. Entonces, yo voy a exportar 400.000 millones de dólares al año. Voy a liquificar este gas, lo voy a poner en una nave y lo voy a exportar. Entonces, para Chile va a ser 15 millones, 1.500 millones. ¿Ustedes creen que yo puedo vendérselo esto a los chilenos como un buen negocio? Le digo, señor presidente, esto es muy fácil de resolver. Conforme al acuerdo del Tratado de 2004, todas las mercancías que están en tránsito los tenemos que procesar por cualquier puerto chileno gratis. Entonces, les voy a ofrecer una cantidad de terreno suficientemente grande para ustedes tener su propia fábrica ahí para liquificar su gas, y usted lo va a exportar porque de acuerdo con el acuerdo esta mercancía en tránsito, y esto hoy en día lo tiene que poner en un contenedor. En 1904 no había contenedor, pero de acuerdo con el acuerdo, si está en tránsito lo tiene que poner en un contenedor. Si lo va a exportar a través de un oleoducto, al final de una tubería, al final lo tiene que poner ahí y va a exportar esa cantidad de dinero. Entonces, eso lo va a hacer en una nave boliviana, pues su problema. Yo le digo, mira, si tiene la nave boliviana, pues hágalo, es su gas, usted va a hacer lo que quiera hacer y va a seguir trabajando sobre esa postura. Entonces, si vamos a hablar del tipo de legislación de empleo, si va a usar gente chilena, no me importa. Si tiene a su propia gente que viene de Bolivia para trabajar ahí, maravilloso. Número 2, no le vamos a realmente hacer pagar impuestos ahí en esa parte de territorio que le vamos a dar durante 99 años. La única excepción es que si uno realmente va demasiado veloz en su carro, la policía chilena sí que le va a dar un tiquete, si usted me entiende. Él me dijo, desafortunadamente el presidente Banter murió, y aunque no tuviéramos ninguna relación diplomática, yo fui el único presidente que fui a su funeral, y eso lo quería hacer para demostrar que hablaba en serio con los amigos bolivianos. Ahora, el tema de la soberanía es un poco más complejo.
porque cuando cruza océano, eso no depende de Chile, porque la única manera de darle soberanía a Bolivia depende de un corredor, porque si no, Chile se va a dividir en dos. Entonces se tendría que hacer a través de un corredor entre Chile y Perú. Y en el norte de Chile, en otra parte. Y de acuerdo con el acuerdo que tenemos con el Perú, si Chile o Perú quisieran darle terreno a un país tercero, pues necesita contar con el acuerdo del otro país, de la otra parte. En dos ocasiones, en 1950 y 1978 o 75, Pinochet y Banter eran dictadores los dos en Bolivia y en Chile y se pusieron de acuerdo en tener un corredor. Eso lo firmaron en 1950. En esos dos casos no se dio una fin muy feliz, un fin muy alegre, y al final la llave o la clave de esa discusión está en Perú, y Perú tuvo que aceptarlo eso. Y porque es por eso que estamos ahora en La Haga, porque Bolivia piensa que si Chile hizo la oferta de crear esos corredores, pues piensa que hay algo pendiente con Bolivia, y es por eso que hay este caso en general. Pero yo no creo que sea un caso muy bueno desde el punto de vista de que hay este tratado, y el tratado está ahí desde 1904. Y yo me pregunto si lo que pasó en Europa es que hay estos tratos que son válidos hoy, se van a revisar por alguna instancia internacional, alguna corte, tribunal internacional, debido al hecho de que en este continente, tal y como yo lo sé, ha habido mucho cambio en la frontera entre un país. Entonces espero que esta sea la manera de resolver el problema, porque sí que pienso que tenemos que reconocer que entre Chile y Bolivia hay una simetría en las relaciones debido a las diferencias de desarrollo entre Bolivia y Chile. Lo último, algo interesante. Hubo una cumbre para tratar cómo podían ayudar los países de América Latina a Bolivia. Y se dijo que queríamos, yo dije que queríamos reducir a cero los impuestos aduaneros de Bolivia a Chile, siempre que Bolivia pues estuviera de acuerdo en hacer lo mismo con Chile. Hablé con mis compañeros en América Latina y les dije, voy a pedirles un gran favor a mis compañeros, y es que lo que voy a darles a Bolivia, pues no tomen esto ni me tomen a mí ante la Organización Mundial del Comercio para que les den los mismos beneficios. Los beneficios son para Bolivia, porque si dicen que el azúcar importada de Bolivia a Chile también la va a pedir Brasil, pues entonces no se lo puedo dar a Bolivia. Entonces creo que es importante tener esto en cuenta. Por tanto, deberíamos solventar estos problemas a largo plazo. No creo que la solución provenga de La Haya, pero bueno, esa sería mi respuesta. Vamos 10 minutos tarde. Tenemos ahora una pausa de 15 minutos. Por favor, vuelvan a las 10:25. Gracias.